Muy bien, buenos días, bienvenidos. Espero que hayan descansado un poco en el fin de semana. Hoy vamos a comenzar nuevo tema del curso. Vamos a pasar a hablar de las condiciones FAMED. Y como van a ver, cada vez que avanzamos a un nuevo tema, vamos a un nivel un poco más detallado, un poco más elaborado de cómo evaluar la vitalidad de un idioma y cómo comenzar a planificar un programa de desarrollo lingüístico. Entonces, cuando hablamos del SUM, es un marco teórico, es una elaboración de la teoría de la sociolingüística, pero también abarca un proceso de pensamiento, de análisis y de planificación. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora en el modelo es identificar la comunidad de habla. Para eso tuvimos que pensar en las definiciones de qué es una comunidad, qué es una comunidad lingüística y qué es una comunidad de habla. Entonces, en sus proyectos están elaborando estos pasos, estas etapas del proceso. Eso fue el primer paso, identificar la comunidad de habla, que va a ser el enfoque de su proyecto de desarrollo. Después pasamos a la identificación de los campos de conocimientos cruciales. Cuando estamos colaborando con una comunidad, ellos harán una investigación, van a pensar sobre cuáles son los campos de conocimiento que son cruciales para mantener nuestra identidad como grupo, como una comunidad, y cómo vamos a transmitir estos campos a las próximas generaciones. Después pasamos a hablar de la escala IGIDS, y de identificar el nivel del idioma local en esa escala. Y después hablamos de los niveles sostenibles y pasamos por un proceso de pensar un poco sobre cuál será el nivel de uso sostenible que nuestra comunidad deseara lograr en su programa de desarrollo. Entonces, hoy vamos a comenzar con analizar la situación con las condiciones FAMED. Y hay un paso más que vamos a hacer más o menos el viernes vamos a comenzar con esto, de identificar las prioridades para abordar las condiciones inadecuadas. Entonces, en esta semana vamos a hablar de estas condiciones, que son 5, y vamos a evaluar las comunidades en términos de estas condiciones. Vamos a ver que es casi seguro que van a ver que alguna o algunas de estas condiciones no va a ser adecuada para lograr el nivel sostenible que desean. Y así eso nos indica dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos, cuáles serán las prioridades del programa de desarrollo lingüístico. Entonces, esto es el proceso que hemos venido elaborando y vamos a seguir con esto hasta llegar al final, cuando ya tenemos por lo menos un bosquejo de un plan de desarrollo lingüístico para la comunidad. Entonces, la relación entre la EGIDS y las condiciones FAMED puede compararlos en términos o usando esta figura de la condición de un paciente. El nivel en la EGIDS nos da un resumen de la situación en una categorización general, es decir, podemos decir, bueno, es amenazado o es moribundo. Podemos poner cada idioma en su categoría. Y en términos médicos, esto sería de preguntar al médico cómo está el paciente y va a decir, bueno, es grave.
o no es tan grave, es serio, pero no es grave. Entonces hay categorizaciones así que son muy generales, nos indica algo, nos da información útil, pero no es muy detallado, no nos explica el médico todos los síntomas y los problemas o que indica que es grave, sino solo lo pone en términos muy generales. Y eso es lo que hace la IGIDS. Nos da una categorización muy general del estado de vitalidad del idioma. Pero y ese nivel representa una combinación de varios factores. En términos médicos sería la presión, la temperatura, la respiración, todos estos factores que los médicos miden y evalúan para saber realmente qué está pasando con el cuerpo del paciente. Entonces, las condiciones FAMED también son generalizaciones, pero son conjuntos de factores sociolingüísticos que podemos medir, que podemos evaluar para saber realmente cómo está el paciente, cómo está la condición de la comunidad en cuanto a el uso de su idioma local o cualquier idioma dentro del repertorio de la comunidad. Entonces, en este paso, cuando estamos pasando de la IGIDS a la FAMED, estamos mirando la misma vitalidad del idioma, pero ya en una forma más detallada, una forma en que podemos ver factores importantes o condiciones que son importantes para evaluar la vitalidad y así para responder a la condición del idioma. Si el doctor médico nota que la temperatura es muy alta, entonces puede hacer algo para bajar la temperatura. Si la presión es muy baja, puede hacer algo para subir la presión. Y así, sabiendo estos factores, estos síntomas, podemos empezar a diseñar respuestas a la condición de la comunidad o la vitalidad del idioma. Entonces, las condiciones FAMED son 5, son funciones, adquisición, motivación, entorno y diferenciación. Y podemos pensar en esto como un sándwich. Entonces, hoy vamos a hablar del pan, del sándwich, que son las funciones y la diferenciación. Y como van a ver, los tratamos juntos porque son parte de un fenómeno que ya hemos estudiado, ya hemos mencionado, que es la diglosia. Ustedes van a recordar que cuando hablamos de diglosia, hablamos de los dominios de uso que son más o menos iguales a los campos de conocimiento, es el tópico de un dominio de uso, y de la compartimentalización. Entonces, estos dos aspectos de diglosia son los que están incluidos aquí como funciones. ¿Para qué se usa el idioma? ¿Cuál es la función del idioma en la comunidad? ¿Y cuáles son las normas de uso? La diferenciación entre en este contexto uso este idioma y en otro contexto uso otro. Y las normas están bien diferenciadas, bien distintas. Todos sabemos cómo debemos comportarnos. Entonces, estos dos factores son el pan del sándwich y vamos a ver lo que está adentro, lo que es el relleno de este sándwich. Cuál es la carne y mayonesa y lechuga y todo que se incluye en un buen sándwich. Muy bien, entonces funciones y diferenciación son como el pan de este modelo, de esta manera de evaluar la vitalidad de los idiomas. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno. Primero vamos a hablar de las funciones.
Ustedes pueden ver que en este modelo hay muchas escalas. Tenemos la escala Egids, tenemos una escala para cada uno de estas condiciones de FAMED, hay una escala de funciones, una escala de adquisición, y van a ver que las escalas se encajan. Es decir, al leer las definiciones va a ver que están muy alineados los niveles de estas escalas con los niveles de la IGIS. Entonces, podemos usar este sistema de FAMED para evaluar el nivel de la IGIS también. Mencionamos en la lectura de que hay varias maneras de evaluar el nivel de la IGIS, que puede usar el mejor supuesto, mejor suposición de su estado, puede evaluar de varias maneras. Y las condiciones FAMED pueden ser una manera de evaluar la vitalidad de los idiomas y ponerlos en su lugar en la escala mayor, la escala de IGIS. Pero puede ver que estos niveles así alinean directamente con los niveles de la IGIS. Entonces, el nivel más fuerte, el mejor de la escala de funciones es F1. Cada nivel tiene su etiqueta así. F1 indica que es de las funciones. El nivel 1 siempre es lo mejor y el más grande el número, el menos fuerte la condición o menos vital la condición. Entonces, en la escala de funciones, F1 es el más fuerte, el mejor dentro de nuestro marco, que existe suficiente literatura en este idioma para cada función que se desea escribir. Entonces, pueden ver que está directamente enfocado en la lectoescritura, la habilidad de leer y escribir, y así se alinea con el nivel 4 de la IGIS, lo educacional. Si no existe suficiente literatura para todas las funciones que uno quiere transmitir en forma escrita, entonces no alcanza este nivel. Entonces, esto quiere decir que si queremos alcanzar el nivel F1, tenemos que hacer más en la producción de literatura en los campos de conocimiento que hemos identificado como cruciales y como campos que van a ser escritos y no solamente transmitidos en forma oral. F2 existe suficiente literatura en este idioma para algunas de las funciones para demostrar el valor de la alfabetización en este idioma. Y esto alinea con EGIDS 5, que es la introducción de la alfabetización, es el nivel de desarrollando, es decir, que el idioma ya está pasando de ser no solamente un idioma hablado, sino también un idioma escrito. Entonces, existe literatura, pero no es suficiente todavía para todas las funciones, todos los usos, pero sí hay suficiente literatura para demostrar que hay beneficios, que hay valor en saber leer y escribir. Entonces, hay una base para motivar a las personas a aprender a leer y escribir. Y van a ver que estas condiciones, tal vez notaron que hablaba de motivación, es suficiente para motivar. Otra condición es la motivación. Entonces, todas estas condiciones están relacionadas. Se puede servir la literatura no solamente para servir ciertas funciones de la transmisión de información, sino también como un método de motivar, un canal de motivación a la comunidad para usar la literatura, para mantener su idioma, para desarrollar su idioma a un nivel más alto en la escala. F3
Se usa el idioma cara a cara para las funciones de la vida cotidiana, pero no hay uso escrito. Entonces eso es claro que es el 6A, vigoroso, que en este nivel todos están hablando, usando el idioma cara a cara en la vida diaria, pero no se escribe el idioma, no existe nada de alfabetización o si existe es solo una o dos personas, son raras las personas que intentan escribir su idioma. F4, algunos miembros de la comunidad usan el idioma cara a cara para las funciones de la vida cotidiana, pero un número que va aumentando ya no lo usa. Y eso es la IGID 6B, amenazado, hasta 8A. Entonces esto abarca varios niveles de la escala. Entonces puede ser que un idioma que está en este nivel de la escala de funciones está en algún nivel o alguna etapa del desplazamiento. Ya está desplazando el idioma y así puede ser que está comenzando en 6B o que ya está muy avanzado el desplazamiento en 8A y está ya para morir el idioma, para llegar a la extinción. F5 es el último nivel en que quedan algunos usuarios o algunos usos para el idioma, que hay suficiente uso oral de este idioma para representar la identidad del grupo, pero no es suficiente para la comunicación completa. Y incluye aquí 8B, casi extinto, porque pueden quedar algunos hablantes, pero son muy ancianos, a veces muy dispersos. Realmente no se usa, no se puede usar el idioma en la vida diaria porque no hay personas que pueden hablar. Pero sí queda como un marcador de identidad, como símbolo del grupo, como símbolo de la identidad del grupo, y así esto alinea con 8B o con 9, que son los niveles más débiles en que todavía hay uso del idioma. Y entonces puede ver en cada nivel que vamos bajando que hay menos funciones, hay menos usos del idioma, y eso es el enfoque de esta escala, el número de las funciones, la cantidad de funciones que tiene el idioma dentro de la vida de la comunidad. En el nivel F6 ya no se usa el idioma, pero existen suficientes materiales archivados que algunas funciones podrían ser restauradas en el futuro. Entonces, eso es el nivel 10 de la EGID con documentación, con una documentación adecuada para que se puede en el futuro, si quieren comenzar la renovación o la revitalización del idioma. Y el último, F7, el idioma ya no se usa y no hay o hay muy poca documentación. Puede haber un poco de documentación, pero no es adecuado realmente para poder revitalizar o hacer mucho más que llegar tal vez otra vez al uso para la identidad, pero no hay suficiente para restaurar el idioma a uso completo, aún en ciertas funciones, ni aún en ciertas funciones. Entonces, F7 corresponde al nivel 10, pero sin documentación o sin una documentación adecuada. ¿Hay preguntas o comentarios sobre estos niveles? Muy bien. Yo creo que es bastante claro cómo se encaja estos niveles con la escala EGIDS. Y esto es la manera en que podemos evaluar
una comunidad en cuanto a las funciones del idioma. Es decir, ya no estamos pensando en el total de la vitalidad que abarca la IGIDS, sino estamos enfocando específicamente en las funciones, los usos del idioma y especialmente en los campos de conocimiento que la comunidad ha identificado como cruciales para mantener su identidad. Si ellos han identificado que hay ciertos campos que necesitan transmitir a las próximas generaciones para que puedan mantenerse su identidad, su autonomía, y pueden ver que no hay suficiente literatura o no hay suficiente uso oral, entonces ellos ya pueden ver qué tienen que hacer. Tienen que enfocar en aumentar las funciones, aumentar el uso del idioma en estos campos de conocimiento. No sé si había alguien que quería hablar de a distancia. No, ok. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer una actividad en sus grupos de proyecto. Entonces, los que están aquí, que están conectados con un grupo a distancia, tal vez no van a poder participar juntos, pero sí pensando en la comunidad de enfoque, la comunidad de habla de su proyecto, deben haber hecho esto ya, tal vez no han completado todo el análisis, pero por lo menos pensar en cuáles son los campos de conocimientos cruciales que se han identificado en la comunidad y en qué idioma se deben transmitir. Esto generalmente es obvio que si es un campo de conocimiento crucial para nuestra identidad, generalmente van a tomar la decisión de transmitirlo en nuestro idioma y no en otro. Pero a veces toman otras decisiones. Hay casos en que una comunidad habrá decidido bueno, sí, todo este campo de conocimiento es nuestro, pero vamos a transmitirlo en el idioma dominante. Podemos hacerlo, vamos a traducir todos los términos, vamos a hacer todo lo necesario para que los jóvenes y los niños aprendan de este campo en segundo idioma y no en el idioma tradicional. Pero es raro casos así. Es que no hay muchos que han decidido hacerlo, o por lo menos si lo hacen es solo un campo de conocimiento, no todos, que han identificado como cruciales para la vida de la comunidad. Entonces, es la primera pregunta. En sus grupos después identifican el nivel actual en la escala de funciones, esta escala que acabamos de mirar. Y considerando todos los campos de conocimiento que se han asociado ya con el idioma local. Entonces, ¿en qué nivel de esta escala está el idioma considerando los campos de conocimiento que quieren transmitir en el idioma local? ¿Qué nivel en esta escala tienen que alcanzar para llegar al nivel sostenible deseado? Entonces ya deben haber pensado en, aquí estamos en la escala, que queremos subir o queremos bajar a un nivel sostenible. Entonces, ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos en cuanto a las funciones para llegar al nivel deseado? Y si no tienen suficientes datos para contestar estas preguntas, identifique qué tendremos que hacer para conseguir los datos necesarios para hacer este análisis. Entonces vamos a tomar bastante tiempo, unos 15 minutos tal vez, para que ustedes puedan pensar o comenzar a pensar sobre esto en sus grupos, y después vamos a escuchar unos informes muy breves porque son 5 grupos y lleva mucho tiempo
porque también tenemos que hablar de la diferenciación, que es otra escala que tienen que analizar. Entonces vamos a tomar 15 minutos. Así, bueno, debe estar en el texto, en el libro de texto pueden encontrarlo. Y voy a retroceder al slide de la escala. Pero si tienen el texto, ahí está también. Dentro del capítulo, no me recuerdo cuál. 7, ok. Muy bien, entonces estas son las preguntas y voy a pasar de este slide al slide con la escala y voy así para que puedan mirar los dos y así consultar. ¿Otras preguntas o dudas sobre las indicaciones de la actividad? Ya venció el tiempo de discutir. Vamos a escuchar un poco de sus informes, de que hágalo muy breve, por favor. En la escala decidimos que en la escala de funciones está aquí y el nivel deseado debe ser otro y las otras preguntas muy breves. Si no tenemos suficientes datos, vamos a hacer esto. Entonces, muy corto, por favor, para poder escuchar a todos y también contestar a dudas y preguntas que surgen en el proceso. Entonces, voluntarios para ir primero. Ok, Belén, del grupo Nomad Siguenga, ¿verdad? Sí, los campos de conocimiento que hemos identificado son la agricultura y la medicina. Actualmente estamos en el nivel F3, está vigoroso, que precisamente fue el nivel al que nosotros queríamos llegar y ya estamos en este nivel. El nivel deseado por el momento, queremos mantenernos en este nivel, fortalecer esta área. Probablemente hiciéramos algún tipo de folleto en el área de la agricultura, pero eso va a depender mucho de cómo nos encontramos en la otra condición, que es la motivación. Pero queremos mantenernos en el nivel F3. Ok, perfecto, interesante. Bueno, el otro grupo es la Shaninka, que descubrimos que se usa en la agricultura, la comunidad de la pesca y las asambleas. Y las mujeres en el hilar actividades manuales, hilar la artesanía y la artesanía. Está el desarrollo, bueno, hubo varios parámetros, pero finalmente se consiguió que está en un nivel riguroso y por eso se ubicó en el nivel F3. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué nivel desean llegar? Se llega al TLX, es el nivel 4, y estamos en el F1, que es el educativo, para aspirar a más producción literaria. ¿Sí? Y bueno, vemos que es necesario seguir realizando más investigaciones para obtener estos datos. Muy bien. Uno de los grupos a distancia. A ver si nos pueden informar. Sí, a ver, ¿quién va? Ya. Ya, a ver, Huancayo. Bueno, Ya. Sí, Huancayo. En Huancayo, en la comunidad, no toda la zona Huanca, sino en la comunidad donde estamos desarrollando el proyecto, nos encontramos en el F4.
No todas las personas en toda la vida cotidiana no usan el idioma huanca. Así que nuestra meta es al F3, fortalecer en que se use el idioma en todas las funciones, cara a cara, personalmente, oralmente, aunque hay escritos quizás no abundantes para todas las funciones, pero para algunas funciones lo tenemos en el idioma. Así que queremos llegar a la meta a la escala F3. Muy bien, gracias. ¿Otro grupo? Los campos de conocimiento que nosotros escogimos es la pesca con arco y la hinchazada. Y este idioma se encuentra en el nivel 6A y queremos alcanzar el nivel 5 de EDITS y en el F3 queremos alcanzar el F3. Entonces subir un nivel en esta escala. Muy bien. Otros. En el idioma maricoy, los campos de conocimiento que se han escogido son el de la danza y la artesanía. Hemos ubicado el idioma en F3, pero hemos notado que aunque tienen un poquito de escritura, necesitan más. Entonces quisiéramos ubicarnos en el F4. Y porque aún no sacan porque a veces no están muy bien con la mano. Entonces tendríamos que conseguir a alguien que sea muy bien. Muy bien, gracias. Hay otros, creo que ya hemos cubierto todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a pasar a pensar sobre la escala la escala de diferenciación. Y esta escala, este factor ha sido un poco difícil para algunos porque cuando hablamos de la diferenciación a veces no es muy claro lo que quiere decir. Al principio, cuando elaboramos las condiciones, pusimos el nombre de esta escala como diglosia. Pero eso también tiene problemas porque, como mencionamos antes, el término diglosia tiene varias definiciones. Cuando hablamos de diglosia, hay personas, es difícil para las comunidades entender qué es, porque es un término técnico. Entonces decidimos clarificar un poco poniéndolo este nombre de diferenciación. Y esto tiene que ver con la característica de diglosia, de que hay compartimentalización de las funciones. Es decir, que está claro dentro de la comunidad cuáles de las funciones se usa cuál idioma. Entonces hay una asociación clara, una diferenciación clara entre los idiomas que se asocian con cada función que se ha identificado. Entonces, esto también es una escala de 7 niveles y están alineados con un nivel de la IGIDS, y así pueden ver que es un proceso muy similar de bajar del nivel más fuerte que se asocia con la alfabetización sostenible y que va bajando hasta que estamos al nivel de extinción, la IGIDS 10. Entonces, D1 es el nivel en que miembros de la comunidad de habla tienen un conjunto de normas compartidas en cuanto al uso de este idioma, tanto oral o escrito, en contraste con el uso de otros idiomas. Entonces, aquí puede ver que la distinción está entre los idiomas dentro del repertorio. No estamos pensando mucho en las funciones, aunque sí las funciones entran, pero para cada función, ¿cuál idioma vamos a usar? Entonces el enfoque es en la elección
del idioma que se va a usar para las funciones identificadas. Entonces, de uno, hay un conjunto de normas compartidas en cuanto al uso de este idioma, el idioma local o el idioma que está enfocado en el análisis y otros idiomas dentro del repertorio lingüístico de la comunidad. De dos miembros de la comunidad de habla tienen un conjunto de normas compartidas en cuanto al uso de este idioma oralmente en contraste con el uso de otros idiomas, pero para los usos escritos, algunos usan este idioma y otros usan otro idioma para muchas de las mismas funciones. Pues esto quiere decir que hay normas, pero que en términos de la escritura, la lectoescritura, que no está muy clara para ciertos campos de conocimiento, ciertas funciones, si vamos a escribirlo en el idioma dominante o el idioma local. Entonces, hay normas para muchos, pero hay ciertos campos de conocimiento donde no está claro si podemos escribir y leer o si vamos a producir literatura en el idioma local o en el idioma dominante. De tres miembros de esta comunidad de habla tienen un conjunto de normas compartidas en cuanto al uso de este idioma oralmente, en contraste con el uso de otros idiomas, y jamás usan este idioma en forma escrita. Entonces, esto concuerda con César, que el uso oral es vigoroso y hay normas en que sabemos que cuando estoy hablando con ciertas personas en ciertos contextos de ciertos tópicos o temas, yo sé cuál de los idiomas debo usar. Entonces, eso es la diglosia en cuanto al uso oral del idioma. De 4 hemos bajado al nivel 6B de la EGIDS. Algunos miembros de la generación procreadora usan este idioma cara a cara para las funciones de la vida cotidiana, mientras otros usan otro idioma para muchas de las mismas funciones. Pues eso indica que dentro de la comunidad las normas no están completamente compartidas, que hay una mezcla de comportamientos, que algunos hacen la diferenciación muy clara entre cuando hablo este idioma, cuando habla el otro, pero hay otros que a veces hablan en un idioma, a veces en otro. Esto es el fenómeno que mencioné con mi amigo guatemalteco, de que quien habla bien el inglés, pero yo siempre lo hablo en español y él me habla en inglés y a veces yo contesto en inglés y él me contesta en español. Entonces no hay un conjunto de normas claras, no sabemos en qué idioma vamos a hablar. Lo he estado experimentando esto con el profesor West también, que a veces estamos caminando, hablando y yo veo algo y digo algo en español, él me contesta en inglés, después yo contesto en inglés y él me habla en español porque depende del tópico, de qué estamos mirando, qué está pasando, si alguien nos está escuchando. Entonces, estas normas no están muy claras. Y a nivel social es un estado no muy confortable, no muy cómodo, porque si no sabemos cómo compartirnos, no nos sentimos muy tranquilos, con mucha confianza, porque tal vez voy a hablar en el idioma que no quiere hablar, o lo voy a ofender por hablarlo en cierto idioma. Entonces, eso es el nivel en que hay esta incertidumbre, una falta de comodidad en el uso de los idiomas. Y generalmente, cuando hay esta competencia entre idiomas, el idioma dominante gana, porque tiene más prestigio, casi siempre es mejor
atrever de hablar el idioma dominante que usar el idioma no dominante y tal vez ofender o comunicar algo mal. Había un caso que salió en la prensa en el Congreso de los Estados Unidos. Hay un diputado, un representante del estado de Hawái que es de herencia japonés. Sus padres durante la Segunda Guerra Mundial, sus padres eran encarcelados en los Estados Unidos, aún siendo ciudadanos por su herencia japonés. Entonces, ella ya es representante del estado, de su estado en el Congreso y habla inglés bien, perfectamente bien, pero tiene esta herencia japonés. Ella estaba entrevistando a uno de los ministros de un departamento del gobierno. Ella hizo su pregunta en inglés y él dijo, konnichiwa, y después contestó en inglés. Y ella fue ofendida de que él tenía que decir esto en japonés, aunque fue mal japonés, era la mañana y no la tarde, y él dijo buenas tardes en japonés, pero ella lo tomó como una ofensa, como una evidencia de desprecio, que él sintió que tenía que decir algo a ella en japonés. Entonces, esto es el problema cuando no hay normas compartidas. Él tal vez pensó, bueno, ella le va a gustar que estoy hablando el idioma de su herencia, pero ella lo tomó como ofensa, como era que él estaba despreciando su herencia, usando el japonés mal para hablarle. Entonces, esto es este nivel cuando no hay normas compartidas y no es muy cómodo para los participantes en la comunidad. D5, las únicas funciones de este idioma que quedan para toda la comunidad son para la autoidentificación comunitaria y existen un conjunto de normas compartidas en cuanto a cuándo y cómo usar el idioma como un marcador de su identidad étnica. Y este nivel, en esta escala, abarca los niveles de la IGIDS de 7 hasta 9. Recordamos que 9 es el nivel de la identidad sostenible, pero cuando hay desplazamiento y en proceso, también las funciones van a estar disminuyendo hasta que solo sirven de marcadores de identidad. Entonces, D5 abarca todos los niveles de desplazamiento, de la disrupción, de la transmisión intergeneracional. D6 incluye también el nivel 9, que para algunos miembros de la comunidad de habla, las únicas funciones que quedan son para representar la identidad. A la vez, otros usan otro idioma para muchas de las mismas funciones. Entonces, en D5 podemos ver el proceso de desplazamiento, que las funciones se están reduciendo a funciones simbólicas. En D6 ya hemos llegado a este punto de que solo algunos mantienen el uso del idioma, pero solo para estas funciones simbólicas y no para la comunicación diaria. Y finalmente, D7, descendientes de la comunidad lingüística no usan este idioma para ninguna función, ni oral ni escrita. Y aquí no está enfocado la documentación, sino el uso, de que no hay ninguna función identificado con el idioma, entonces no hay ningún uso. Y esto sí es claro, es la diferenciación, que no hay ningún dominio, no hay ningún campo de conocimiento en que debo hablar el idioma. Ya no hay funciones, no hay necesidad de diferenciación porque no existen los usos.
¿Preguntas sobre esta escala o el concepto de diferenciación? Lo que está enfocado es la compartimentalización, que si hay normas, si se sabe cuándo y cuándo debo usar cierto idioma y cuándo debo usar el otro. No importa tanto las funciones que se asocian, pero si hay una función asociada con este idioma, yo sé cuándo debo usar el idioma o cuándo que sí debo hablar el idioma para esa función. Si hay incertidumbre, entonces estamos en esa situación de que a veces hablo este idioma, a veces hablo el otro y no es muy claro. No existe una diferenciación clara. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, vamos a hacer casi la misma actividad con esta escala, con los datos que tienen de la comunidad que han seleccionado para el proyecto, identifican el nivel actual en la escala de diferenciación. Usando el cuadro de la escala de diferenciación, qué nivel tienen que alcanzar para llegar al nivel sostenible deseado. Y si no tienen suficientes datos, ¿qué tendrán que hacer para conseguirlos? Entonces, usando este cuadro, la escala de diferenciación, ubique el idioma en esta escala y después identifica el nivel sostenible deseado y a qué distancia están, qué tienen que hacer. Pues vamos a tomar otra vez 15 minutos para discutir y después informamos. Sí. Si no coinciden los niveles, no tendrían que coincidir los niveles de la función. Por ejemplo, si el nivel de la función es F2 o no sé, F3, el nivel de la diferenciación no debería ser el mismo. No necesariamente. Puede ser que son los mismos, lo mismo, pero no es siempre así. Que esto es una manera de indicar el nivel de desintegración o de disrupción de la transmisión. Cuando hablamos de, no me recuerdo si usamos la metáfora del barco con sus compartimientos. No, ok, por eso. Cuando pensamos en los dominios de uso, podemos pensar en un barco, un vapor grande, que cuando las construyen, los hacen con compartimientos, con puertas grandes que pueden cerrar. Y así, si hay una fuga y está entrando agua, pueden cerrar las puertas, estas puertas grandes, y el agua se contiene así, se mantiene dentro de un compartimento y no afecta a los demás. Entonces, podemos pensar en los dominios de uso como estos compartimentos dentro de un barco. Si comienza a entrar el idioma dominante a un dominio, la comunidad, por medio de la diferenciación, puede cerrar la puerta y mantener esa interferencia, esa disrupción solo en ese compartimiento. Si dejan abiertas las puertas, entonces el agua entra a todo el barco y ya estuvo, ya se hunde. Entonces, eso es el dibujo, la imagen que tenemos de que con la diferenciación tenemos compartimientos con puertas cerradas en que sabemos que en este compartimiento está seco, está solo aire, no hay agua. En otro tal vez ya está entrando el agua, pero vamos a hacer lo necesario para contenerlo, para no dejarlo pasar a todo el barco.
Entonces, eso es el concepto de diferenciación. Voy a apagarlo. 6 de Eva. No. Muy bien, vamos a escuchar los informes en estéreo. ¿Voluntarios para ir primero? Tal vez comencemos con los últimos de la primera ronda. Entonces, Queenie Queen. Al respecto dado que la educación actualmente primaria se desarrolla 100% en el idioma único, los niños reciben 8 horas de clases diarias en el idioma, entonces ellos estarían, a pesar de que en funciones están en F3, en diferenciación estarían en B2. Nosotros estamos en cuanto al nivel de venta del PAME, la meta es para esta comunidad es llegar en la diferenciación en la D3. Pues creemos que la comunidad de este nivel de 4, ya que hay un uso indistinto del idioma, por ejemplo, podemos hablar en Yanesha y después me contestan en castellano, o tal vez me estás escribiendo, yo les escribo en Yanesha y me contestan en castellano, pero nuestro nivel que queremos lograr es la de 3, donde es nuestra meta, la meta de la comunidad azulera. En cuanto a miembros de la comunidad de ABA tiene un juego de normas compartidas, como en la lectura ya no explica. Pero nuestra meta es llegar en las condiciones más. Ok. Gracias. ¿Otros? Amatzigenga. La comunidad en escrito que se encuentra en el nivel de 4 y la predicción es subida de 3. Okay. Y Ashenka. Nosotros hemos identificado según el cuadro de diferenciación que está en un nivel de 4. Si bien estaban en F3 en funciones, pero en diferenciación están en un nivel de amenaza, porque no tienen clara, no hay una compartimentalización, no tienen claro, según los datos que tenemos, no tienen claro qué y cuándo usar su idioma, sino que lo usan indistintamente, al parecer. Entonces, esto haría que estuviese en amenaza. Y el nivel deseable es llegar a un juego de normas establecidas, de 3, que puedan diferenciar por qué funciones, en qué campos de conocimiento usar el Yalinka y cuándo usar el español. Ser conscientes de estos campos de conocimiento. Okay. Y los hermanos de Huancayo. A ver. En la comunidad de Oyucachi que estamos evaluando, llegamos al nivel 4, porque en las funciones que ellos realizan, usan el idioma huanca, y también en las mismas funciones ellos también lo usan el español. Entonces nosotros queremos lograr estar en el 3
Y eso es por iniciativa de ellos mismos, porque ellos mismos desean, por ejemplo, en actividades compartidas, ¿no? que desarrollarle, se proyectan desarrollar todo en el idioma huanca. Y es algo que estamos trabajando y ya estamos proyectando al respecto. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Algunas observaciones sobre este proceso? Profesor, yo estaba pensando, me surgió esta pregunta, ¿cómo lograr un multilingüismo estable si la comunidad no tiene claras las normas compartidas? O sea, es decir, ellos usan solo su idioma en el diario vivir, pero no saben el idioma oficial. Aún así, son pocos los niños que tienen acceso a la escuela y pueden aprender el idioma oficial. Entonces, ¿cómo se lograría el multilingüismo estable? Bueno, si realmente son monolingües, si no hay personas que dominan el segundo idioma o el idioma dominante, entonces eso no llega a ser un problema. Pero es casi cierto que en el futuro sí va a surgir esto, porque va a entrar el idioma dominante. Es casi seguro que no van a poder mantenerse aislados, monolingües, sin contacto con el mundo de afuera. Entonces, sí, puede ser que en este momento actualmente que son todos monolingües, tal vez 1, 2 o 3 personas que puedan comunicar en el idioma dominante, pero eso no se espera que eso va a poder mantenerse. Porque si entra la educación formal, es casi seguro que los niños van a estar aprendiendo el idioma dominante, o aún si comienzan en su propio idioma, que van a adquirir el idioma dominante como segundo idioma. Entonces surge no problema, pero esta dinámica de qué idioma vamos a hablar, de qué tópico, con quién hablo este idioma, cuándo hablo el dominante, cuándo hablo el local, y así surge este asunto de diferenciación y de identificar las funciones asociadas con cada idioma. Y el problema para las comunidades así minoritarias es que son como este pacto, ya no hay una fuga de agua, ya está entrando el agua del idioma dominante, entonces, ¿hasta dónde vamos a dejarlo entrar? ¿Cómo vamos a preservar un espacio para el idioma local? ¿Dónde cerramos las puertas para que no puedan invadir toda la vida el idioma dominante? Y esto es porque hemos propuesto este método, esta perspectiva de los campos de conocimiento. Si podemos identificar campos de conocimiento que deben mantenerse como nuestros, que son importantes para la transmisión de nuestra identidad, entonces podemos proteger estos campos, preservarlos en el idioma y dejar que los otros espacios sociales se llenen con el idioma dominante. No es que el monolingüismo es lo ideal, sino que hay que reconocer este contacto, que es inevitable que las personas van a ser bilingües, multilingües. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el repertorio? ¿Cómo vamos a preservar el espacio para los campos de conocimiento que son cruciales para nuestra identidad? Entonces, eso es la dinámica, es el problema que estas comunidades tienen que... hay que hacerles conscientes de eso, que si no se concientizan, va a pasar la invasión del idioma dominante sin saber, sin tomar cuenta de qué está pasando. Y cuando ya se nota que ya los niños no hablan nuestro idioma, ya es muy tarde, ya es muy difícil hacer retroceder al proceso. Entonces, sería conveniente primero concientizar al respecto, digamos, de esto, y después que ellos tomaran la decisión. Así,
tomar decisiones sin información no es una ayuda. Ellos tienen ciertos conceptos que han recibido por la presión, por la colonización, que nuestra identidad no tiene valor, nuestros idiomas no tienen valor, que uno solo puede hablar un solo idioma, mejor hablar el idioma de más prestigio. Todos estos conceptos populares que han recibido, que es mala información, que no es correcto, que una persona puede ser bilingüe, puede funcionar en las dos culturas, no tiene que abandonar su identidad ni su idioma para funcionar en el mundo global, sino que puede mantener los dos idiomas, usarlos para las funciones asignadas. Y esto es el proceso de concientización, que ellos sean conscientes de lo que está pasando, que hay esta presión de abandonar, pero a la vez que tengan las perspectivas de cuáles son nuestras opciones, qué podemos hacer, que no tenemos que sufrir este desplazamiento, podemos hacer algo. Y entonces eso es el enfoque del modelo, de que es sumamente enfocado en este fenómeno de diglosia, de compartimentalización y funciones. Y por eso digo que eso es el pan del sándwich, que son los dos pilares fundamentales del modelo. El multilingüismo estable es funciones identificadas y la diferenciación, la compartimentalización de estas funciones. Sin esto podemos hablar de adquisición, de motivación, de otros factores, pero realmente no tendrán resultados, porque ¿para qué adquirir un idioma que es inútil, que no tiene funciones? ¿Para qué adquirir un idioma si no voy a saber cuándo usarlo? Entonces, sin estos dos factores, estas dos condiciones, no vamos a tener éxito. Podemos ser muy activos, pero no vamos a tener éxito, los resultados que deseamos en el mantenimiento del idioma y de la cultura de una comunidad local. Entonces, eso es, a este nivel, usando estas condiciones, nos da una manera mucho más detallada, mucho más enfocada en lo que tienen que hacer. Si hay falta de funciones, ¿qué hacemos para aumentar las funciones? Si no hay diferenciación, ¿qué podemos hacer para reforzar la diferenciación? Y así, mañana vamos a hablar de adquisición. Si no hay manera de adquirir el idioma, ¿qué tenemos que hacer para que haya adquisición? Si no hay motivación, ¿qué tenemos que hacer para motivar a la comunidad de mantener y usar su idioma? Si no existe un entorno favorable al uso del idioma o el mantenimiento, ¿qué hacemos para cambiar el entorno político para que haya tolerancia, por lo menos, para el uso y mantenimiento del idioma? Entonces, estos factores son muy, muy útiles en crear un programa que realmente está enfocado en los problemas o los obstáculos y que no es solamente actividades, que no abordan los factores reales que están afectando el futuro del idioma. Entonces, ahora estamos llegando a donde realmente el modelo encaja con las necesidades de la comunidad. Es algo decirles, bueno, su idioma está amenazado o está moribundo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para confrontar este problema o esta situación? Bueno, esto nos da algo bastante tangible que podemos usar para decir, bueno, tenemos que reforzar, fortalecer la motivación. Tenemos que aumentar las maneras de adquirir el idioma. Tenemos que hacer algo para cambiar el entorno. Entonces, esto ya nos da ideas y prioridades para las actividades de un programa de
de desarrollo. Y el problema que estamos abordando es la tradición de que tenemos un producto. No importa la situación, aquí hay un producto. Queremos venderles este producto y tal vez no es un producto que necesitan o que no aborda las necesidades, pero es nuestro producto, queremos que ustedes la tengan. Y esto es, ¿cuáles son las necesidades que ustedes ven y que ustedes quieren solucionar y cómo podemos contribuir a las soluciones y no solo venderles una barra de jabón cuando realmente necesita otra cosa, la sanitación o otras soluciones que son más holísticas, más amplias a las necesidades de Profesor, entonces, lo que entiendo es, o lo que quiero decir, es si nosotros solamente vamos y les hacemos ver o vamos a una comunidad y les decimos, bueno, tu idioma está amenazado, tu idioma está vigoroso o está extinto, o lo que sea, si vamos solamente con ese diagnóstico, no va a significar para ellos nada si es que no les hacemos ver desde el punto de la inteligencia, perdón, de la FAMED. La FAMED es como la base para que después ellos puedan publicarlo en el HITS, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Porque si ellos identifican estas son las funciones en las que estamos usando nuestro idioma, en las que estamos usando nuestro idioma o no las estamos usando, ellos pueden hacer esta diferenciación. No, estamos usando esto en nuestro idioma en estas funciones o no las estamos usando. O sea, eso es compartimentalización. Entonces ellos no van a poder, o sea, llegar, como usted dice, con un producto que está vigoroso, está amenazado, está en desarrollo. Así no serviría de nada si la comunidad no empieza a identificar cuáles son esos detalles o cuáles son las bases o los factores, el estado real, ¿no?, de su idioma, ¿no?, en funciones, y después, como usted dice, son la tapa del sándwich, ¿no? Lo demás, adquisición, motivación o entorno, eso viene después de haber identificado las funciones y la compartimentalización. Sí, sí. Primero hay que identificar los campos de conocimiento, las funciones, y si hay suficiente diferenciación que las personas saben cuándo deben usar cuál idioma, o si hay una asociación clara entre este campo de conocimiento y uno de los idiomas en el repertorio. Y después, cuando hablamos de la planificación lingüística, de la planificación de estatus, si esta es la función, el estatus que queremos asignar a este idioma, ¿es adecuado el idioma para hacerlo? Tiene la terminología, tiene las estructuras gramaticales, podemos comunicar los conceptos, y si no, tenemos que elaborarlos, hacer la planificación de corpus, y si ya hemos elaborado toda la terminología y todo lo necesario, ¿cómo aprenden las personas, los miembros de la comunidad, toda esta terminología? Hemos decidido que deben leer su idioma, o ellos han decidido que van a escribir y leer su idioma para ciertos campos de conocimiento. ¿Cómo aprenden los niños, los adultos de leer y escribir para que puedan participar en estas funciones en su idioma? Entonces, eso es la adquisición. Si no hay clases de alfabetización, si no hay materiales, entonces hay necesidad de hacer algo para fortalecer, para proveer los canales, los medios de adquisición. Si no hay motivación, ¿para qué voy a aprender a leer? No me da ningún beneficio. Entonces hay que buscar cuáles son los beneficios de saber leer y escribir sobre este tópico, este campo de conocimiento, y así motivar
mostrarles los beneficios de usar el idioma en forma escrita o mantenerlo hablado. Porque solo en nuestro idioma podemos hablar de este tema. Es lo único que está adecuado para este tópico, para este campo de conocimiento. Entonces, eso es el reto del desarrollo. Es no solamente cuando comenzamos, definimos el desarrollo lingüístico como la adición de funciones a un idioma, el aumento de funciones de un idioma. Al decir que vamos a agregar una función, tenemos que pensar en motivación. ¿Por qué? Entorno se permite, adquisición, cómo vamos a aprender a hacerlo y diferenciación, cuáles son las normas para que yo sepa cuándo debo hablar de esto en este idioma y no en el otro. Entonces, todo eso está integrado, es toda una pieza, pero estas condiciones, cada uno tiene su papel en el proceso del desarrollo. Y también para saber, digamos, estas normas, tenemos que saber la identidad de ellos, o sea, cómo es su cultura. Sí. Y eso es para ellos decidir, para definir, como mencionamos, que la identidad es muy dinámica, que está cambiando, que manejan múltiples identidades. Entonces, la comunidad tiene que decidir quiénes somos, cómo vamos a simbolizar, cómo vamos a marcar esa identidad que es nosotros. Y un tema de mucha controversia es que muchas veces los programas y las actividades de revitalización están mirando hacia atrás. Entonces, antes hicimos esto es nuestra identidad, tenemos que mantener todo lo de antes, no podemos dejar entrar nada moderna, no vamos a aceptar nada de afuera. Entonces, es como llevar la cultura a un museo, encerrarlo en vidrio y ahí está para siempre sin cambiar, completamente preservada, pero ya no dinámica, ya no creciendo y respondiendo a la modernidad, al contacto, al cambio de su contexto. Entonces, es para la comunidad la decisión de cómo vamos a avanzar, cómo vamos a proyectarnos hacia el futuro, cuáles son los campos de conocimiento, los marcadores de identidad que vamos a mantener, que hemos traído del pasado, y cómo vamos a ajustar al moderno, al futuro, a lo que viene desde afuera, y cómo vamos a gestionar todo esto de nuestra identidad y nuestro idioma. Un problema ha sido siempre que los que quieren promover su idioma son muy puristas, no quieren que nadie use un préstamo del otro idioma porque tenemos que hablar nuestro idioma, pero si el idioma va a funcionar en el mundo moderno, tiene que buscar términos para computadoras, misiles, toda la tecnología, todo lo que ellos están encontrando. Y si no podemos prestar, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a entrar al futuro si solo podemos usar palabras desde atrás? Se puede hacerlo, hay maneras, hay políticas y estrategias, pero esto es algo que tiene que pensar, que muchas veces no dejar entrar nada desde afuera es como sofocar al idioma, que ya no puede crecer, ya no puede cambiarse, ya no, es como preservarlo así congelado o preservado en un museo. Entonces, esto es la dinámica de los retos, los desafíos del desarrollo y que las comunidades tienen que hacer muchas conversaciones, mucho pensamiento y tomar las decisiones. Llegar a un consenso muchas veces es muy difícil porque hay varias opiniones de
quiénes somos, quiénes debemos ser, cómo vamos a proyectarlo y así eso es, no es nada que nosotros como extranjeros podemos decidir. Podemos ayudar, guiar, darles perspectiva, tratar de informar para que tomen decisiones informadas, pero no es decisión nuestra de decir, esto es quién eres. Tú vas a ser así y le voy a poner dentro de una caja y ahí tienes que quedar. No debes salir, si no eres genuino o no eres auténtico. Eso no es decisión nuestra, sino tiene que ser decisión de ellos. Y ellos van a tener sus diferencias, va a haber conflicto en las comunidades cuando tienen que tomar estas decisiones. Pues, nuestro papel es informarles, concientizarles, darles perspectivas, exponer las opciones, los costos, los beneficios para que puedan tomar decisiones bien informadas y no solamente responder las presiones. Entonces, el sermón del día. Bueno, muchas gracias. Hemos pasado la hora como es nuestra costumbre. Entonces, mañana vamos a hablar de la adquisición.